Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Decidí hacer este video hoy, 5 de mayo, porque en esta cuarentena uno se desfasa mucho en las fechas. Bueno, al menos eso me pasa a mí. Y decidí hacer el video porque estaba recordando que en las clases de español, especialmente cuando hablamos de eventos o de celebraciones mexicanas, tienen muy presentes dos fechas. Bueno, estoy hablando de clases de español con extranjeros. Eh, una es el Día de los Muertos. Es muy famosa, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. Eh, Gracias a Hollywood y Pixar, creo yo. Primero por Hollywood, porque en la película de James Bond, creo que es Spectro, eh, empieza la película con un desfile de Día de Muertos en el centro de la Ciudad de México, cosa que no existía antes de esa película. Eh, entonces, pues por consecuencia la película fue muy internacional y la comunidad extranjera creía que existía un desfile de Día de Muertos en México, ¿no? Entonces, una de las principales entradas económicas de México es el turismo. Y pues muchos extranjeros venían para ver el desfile de Día de Muertos. Y se llevaban una gran desilusión porque no había desfile de Día de Muertos, al menos no después de la película, porque el gobierno de la Ciudad de México decidió implementar el desfile después de la película y así poder acaparar más mercado extranjero, ¿no? Y luego Pixar, creo que es Pixar, con la película Coco, donde enaltece los valores o los rituales originales de la celebración que nosotros tenemos como Día de Muertos. Gracias a esas películas, el Día de Muertos es muy famoso en casi todo el mundo. Y la segunda celebración que los extranjeros conocen, o al menos los americanos o norteamericanos, es el 5 de mayo. Cuando uno les pregunta sobre la independencia de México, su respuesta es 5 de mayo, porque ellos tienen en la mente que hoy 5 de mayo es nuestra independencia. Para muchos mexicanos no es importante la celebración, al menos en otros estados que no sea Puebla, no se celebra tan grande como en ese estado, que hay desfiles o hay una recreación de la batalla. Para algunos pasa desapercibida la fecha, se confunde con otra fecha que es el 5 de febrero, importante también. Pero para los norteamericanos es un día de fiesta hoy. Lo confunden con independencia, que paradójicamente puede ser una independencia. Después voy a decir por qué, o por qué pienso por qué para ellos es independencia, o no para todos al menos. Y para los compatriotas mexicanos que viven en los Estados Unidos también es una fiesta, ¿no? Pero bueno, ¿sabían ustedes que hoy es el segundo día o la segunda vez que más guacamole o aguacate se consume en los Estados Unidos después del Super Bowl? Porque es un producto mexicano que se exporta a los Estados Unidos y parte de la celebración del 5 de mayo es el guacamole. Y la segunda cosa que más consumen hoy es la mayonesa. ¿Por qué? Por un juego de palabras simplemente. El día de ayer fue el día de Star Wars para los fanáticos de Star Wars. ¿Por qué? Porque la fecha es 4 de mayo, 4 of the May, ¿no? Si lo cambiamos es como May the force be with you, ¿no? Que la fuerza estará contigo, la fuerza está contigo. Entonces, por el mismo juego de palabras, el 5 de mayo les suena a los norteamericanos como Sin of the Mayo, o sea, hundir en la mayonesa, ¿no? Que es entonces por eso son grandes tazones de mayonesa con chips y hundirlos en la mayonesa, porque suena como en inglés como a Sin of the Mayo, ¿no?
y en español 5 de mayo. Bueno, entonces después de ese juego de palabras en español y en inglés, hay otra razón obviamente más importante. Primero hay que contextualizar qué pasaba en México, ¿no? Voy a citar o voy a basarme en dos autores, que es Francisco Martín Moreno y Paco Ignacio Taibo II, que ellos tienen bastante bibliografía sobre estos eventos de la batalla de Puebla y sobre Maximiliano, sobre muchísimos temas que están alrededor, pero quiero hacerlo más compacto. Vamos a contextualizar primero qué pasaba, ¿no? Entonces en 1861, después de haber andado por varias partes de la República Mexicana, Juárez entra a la Ciudad de México como presidente de la República, y lo primero que hace es cancelar los pagos al extranjero, ¿no? Recuerden que tenemos una deuda externa o tenemos una deuda externa, y lo que hace Juárez es cancelar los pagos a los acreedores extranjeros. ¿Qué pasa? Que los acreedores eran España, Francia e Inglaterra. Inmediatamente vienen a postrarse en el Golfo de México con sus barcos. Juárez negocia la intervención. Les dice que sí les va a pagar, pero como decimos, en abonos chiquitos, ¿no? Pero España e Inglaterra sí hacen caso, o sí llegan a un acuerdo y se retiran, pero Francia no. Francia decide quedarse porque tenían otro plan ya articulado con el gobierno conservador mexicano. Recuerden que Juárez era liberal, y pues el partido que triunfó eran los liberales, pero los conservadores ya tenían un plan de instaurar una monarquía, ¿no? Es después cuando llega Maximiliano de Habsburgo. Bueno, ya los conservadores habían pactado con Napoleón III, emperador de Francia en ese entonces, que iban a instaurar una monarquía en México y que los conservadores iban a ser parte de eso, ¿no? Bueno, entonces eso es la contextualización, qué es lo que pasaba en ese entonces, porque ahora celebramos esta fecha, 5 de mayo, y es que le ganamos a Francia, los derrocamos y somos los vencedores, ¿no? Que yo siempre he dicho que siempre nos cuentan la versión opuesta de la historia, o la versión que les conviene a ciertas circunstancias en el momento. ¿Por qué? Porque el 5 de mayo de 1862 sí se ganó esa batalla, que es la que enaltecemos, o la que celebramos hoy, pero fueron 3 batallas las que fueron. Una en 1862, que fue la que se ganó, la primera, y después hubo una segunda y una tercera. Primero, ¿por qué se ganó esa batalla? Porque es la que celebramos actualmente. El ejército francés venía de haber ganado una guerra en África, en Egipto propiamente. Entonces era reconocido como el ejército más poderoso, más fuerte de todo el mundo en ese entonces. Eso fue un punto importante. Después, Napoleón manda a este ejército a combatir a México, pero entonces el ejército ya venían cansados de esa guerra anterior. Y también un segundo punto es que el conde de Lorenzés, que es el general al mando, pecó de soberbio, porque dijo, no, pues vamos a entrar a México en 2-3 patadas. Entonces su soberbia lo llevó a la derrota también. ¿Qué pasó? Que la Sierra Negra o la Sierra de Puebla es una sierra muy con muchos acantilados,
muchos barrancos, entonces los franceses creyeron que iban a venir a un terreno planito, donde iban a entrar con toda la caballería y a pues, aniquilar al ejército mexicano, ¿no? Cosa que no pasó. Por eso se gana esa batalla, porque el ejército francés pecó de soberbio, porque había un general en el ejército mexicano que era el general Zaragoza, que otras personas o otros escritores, otros autores dicen que es otra de las razones por la que también el 5 de mayo se celebra en los Estados Unidos, porque Zaragoza era tejano. En ese entonces Texas era parte de México y ya sabemos la historia, ¿no? Entonces se cree que pues después era gringo o americano, y por eso también es parte de la victoria de los Estados Unidos. Pero bueno, entonces era un general que tenía al mando sus tropas, que las tenía muy bien organizadas, que se le unieron indígenas zacapuazlas, que Paco Ignacio Taibo dicen que le dan el crédito a los zacapuazlas, pero que en realidad fueron los indios de Tetela del Monte o Tetela del Volcán, no recuerdo exactamente, pero que el crédito se les da a los zacapuazlas, cosa que no es verdad tampoco. Bueno, entonces esa batalla se gana porque varios puntos que ya mencioné, ¿no? Por la soberbia del ejército francés. Y otra cosa, también era un ejército muy, muy borracho. Se la pasaban tomando casi todo el día. En vez de armamento traían muchísimos barriles de vino. Entonces, aparte de ser el ejército más fuerte, era el ejército más borracho del mundo también. Entonces, en la batalla también estaban borrachos, porque bebían mucho vino. Entonces, fueron muchos factores que ayudaron a la victoria mexicana. Pero celebrar esa victoria hoy en día es como celebrar en un partido de fútbol, ir ganando 2-0 contra Francia en el primer tiempo y que al segundo tiempo te ganen 4-2, porque eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque cuando se les gana a la primera batalla, que es en el 62, no salen de México los franceses, se quedan replegados en Córdoba, Veracruz. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedan ahí? Entonces, porque recuerden que en ese entonces Napoleón III quería instaurar una monarquía, no porque le interesara México como país o como territorio, sino porque quería tener, digamos, un acercamiento directo o una lucha directa territorialmente con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sabía que Estados Unidos en ese entonces ya era una potencia mundial. Si no era la primera potencia mundial, iba a llegar a ser una potencia mundial ya. Entonces lo que Napoleón quería era controlar a los Estados Unidos desde el propio territorio, desde México, si se pudiera, ¿no? Sabía que México como país no iba a poder hacer frente a los Estados Unidos, ¿no? Por armamento, por tecnología, por lo que no teníamos en ese entonces. Entonces, por eso decide con la monarquía de Maximiliano poder controlar desde ahí a los Estados Unidos. Entonces llega en el 62 llega Maximiliano, ya traído por los conservadores. En el 63 en el 63 se pierde la segunda batalla, que es de la que nadie habla, porque recuerden que los franceses se quedan un año en Córdoba y vuelven. En ese año les están surtiendo de soldados y de armamento. Juárez en ese entonces está lidiando con otros problemas con los conservadores, por eso no les hace mucho caso al ejército francés que está replegado en Córdoba. Durante ese año se surten los franceses y en el 63 vuelven a la segunda batalla y entran ahora sí a la Ciudad de México
e instauran el poder, y en el 64, ahora sí, llega Maximiliano. Entonces vuelve a huir Juárez a la frontera. Es donde el gobierno del país está dirigido por Juárez, pero en la frontera, y en la Ciudad de México está en este tiempo Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Entonces, durante este tiempo, Napoleón III quería controlar a los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Y es ahí en donde viene el bastión del 5 de mayo, importante para los norteamericanos. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo del 63, 64, 65, 66, los Estados Unidos, que ya venían manejando lo que le llamamos, o lo que se le conoce como la doctrina Monroe, que la instauró el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en 1853. ¿Y qué era la doctrina Monroe? Por ahí la frase o el eslogan: América para los americanos. América para los americanos, que en realidad es América para los norteamericanos, ¿no? ¿Qué eran las bases de la doctrina Monroe? Era el territorio americano, o el continente americano, solamente iba a poder ser explotado, controlado por los americanos, ¿no? Que no podía haber intervención europea. Y es más un discurso hacia Europa, diciéndole en palabras más, palabras menos, que no se metieran en territorios americanos, llámese México, Centroamérica, Sudamérica, que eso era parte de los americanos. Actualmente sabemos que los americanos, o lo que se les conoce como americanos, es los norteamericanos, ¿no? Entonces ellos como potencia querían explotar ese territorio, no solamente los europeos, sino solamente los americanos. Entonces era como: no te metas, en la doctrina Monroe, no te metas dentro de los territorios americanos, y yo no me voy a meter con Europa ni con las colonias europeas, llámese Asia o África. Y lo cumplió, porque Estados Unidos hasta hace algunos años no se metía con territorios explorados o conquistados por europeos. Entonces la doctrina Monroe era básicamente eso: no te metas, Europa, con territorios americanos. Bueno, entonces en el 64, que es cuando llega Maximiliano, se instaura el poder, y es hasta el 67 que viene la tercera batalla, liderada por Porfirio Díaz, que es el que realmente expulsa a los franceses. Nada más que la historia, siempre he dicho que la cuentan los vencedores. Como ahora tenemos otro tipo de gobierno, otros representantes del gobierno, que ponemos a Porfirio Díaz como el malo de la historia, a Benito Juárez como el bueno de la historia, yo siempre he dicho que todos tuvieron buenos y malas acciones. Es simplemente la perspectiva de cada quien. Pero bueno, entonces Porfirio Díaz es el comandante en jefe de las fuerzas del sur, del ejército de Oaxaca y del sur de México, y él es el que realmente derrota a los franceses y los expulsa en el 1867 de la República Mexicana. Y es ahí cuando el 2 de abril, para ser preciso, el 2 de abril de 1867, cuando es el último intento de Europa, propiamente Francia, de conquistar territorios americanos, en este caso en México. Los expulsa el gobierno de Benito Juárez, liderados por Porfirio Díaz, y es ahí donde Estados Unidos toma como un triunfo
o como hace valer su doctrina Monroe de no tener europeos en América, ¿no? Era el momento para que México se pusiera al tú por tú, hablando políticamente con los Estados Unidos, y decir: yo expulsé a los franceses, yo expulsé a los europeos de América, me la debes, estamos al tú por tú en cuanto a sistemas de gobierno, sistemas políticos, pero no, realmente Estados Unidos hace valer su doctrina Monroe, y es por eso que el 5 de mayo es importante para los americanos o norteamericanos, porque hacen valer su doctrina Monroe: América para los americanos y europeos fuera de América. Y por eso es importante hoy la celebración para ellos. Bueno, eso fue un pequeño brevario cultural. Pues que tengan un buen día, coman mucho guacamole y mucha mayonesa. Que tengan un buen día.